en que tengo que partir grabando ahora. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a grandes rasgos, nosotros acabamos de ver una clase pensada en presentar lo que sería una clase bajo la teoría de situaciones didácticas, ¿de acuerdo? Recordemos, ¿cierto?, que están los alumnos organizados en parejas, distribuidos en la sala, y por otro lado, esto ya no tiene que ver con teoría de situaciones, solamente al otro extremo de la sala hay profesores observando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una instancia, podría haber sido como un taller para profesores, en donde ellos vivenciaran la teoría de situaciones en una actividad puntual pensada en eso, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros alcanzamos a ver un cachito de la clase en sí misma, ¿cierto? Pero quisiera yo escucharlo a ustedes, ¿qué resaltan, qué rescatan, qué diferente, qué bueno, qué malo, qué eso? Por favor, los escucho. Yo creo que igual es como una actividad súper interesante para realizarla con los alumnos. Llamó la atención como el niñito que se paró y generó todo el pánico de risa, o sea, como el momento de risa. Creo que se deben como implementar ese tipo de actividades porque así el aprendizaje de los alumnos es mejor. De hecho, yo creo que esa situación marcó mucho a sus compañeros para lo que venía después, porque lo pueden relacionar como, pasó esto, justo después la profesora habló de esto otro, que puede servir de eso. Gracias, Maggie. Los quiero escuchar a todos, déjenme decirles. Bien, la Maggie nos hablaba, ¿cierto?, de la actividad en sí misma y como la relevancia de darle la posibilidad a los estudiantes de intervenir, de aportar con una idea, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más observan ustedes? Profe, se les veía súper comprometidos con la actividad y también yo creo que es por el tema de la manipulación del material. Como ellos mismos manipulaban las cartas, iban sacando las cartas, se les hacía súper entretenido y se metían en la actividad. Entonces eso generaba que hubiera más participación. Además que la profesora también fomentaba la participación a partir de ciertas preguntas. Así que eso fue como súper interesante, fue una actividad y una clase súper participativa. Gracias, Javiera, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar con sus ideas, con lo que vio? ¿Comentarios? Por ejemplo, lo que no se dio, lo que no se vio. No se vio una clase donde estuvieran los estudiando, resolviendo una guía de ejercicio. ¿De acuerdo? No hay una guía de ejercicio con 10 ejercicios donde están todos trabajando. Eso no está aquí. ¿De acuerdo? Eso no está acá. No está pensado en eso. ¿De acuerdo? ¿Qué no veo? No veo al profesor, por ejemplo, la profesora Teresita inicialmente en el video se muestra explicando el juego, ¿de acuerdo? Haciendo que los alumnos participen para que entiendan el juego, pero después la dinámica, cuando parte realmente, podríamos determinar la fase de acción, ¿de acuerdo? Es cuando ellos empiezan a conocer el juego y empiezan a jugarlo con el compañero, ¿de acuerdo? Ahí se ve visualmente, está clarísimo. Ahí está la fase de acción. Y después cuando ya has intentado, creo que son como 3 juegos, porque en la cartilla aparecen diferentes juegos, o sea, las celditas de A4, de 2 de 2, ¿cierto? Los sumando en teoría, como 4 juegos. Ya con esa experiencia, ¿cierto? Los alumnos pueden empezar a formular ideas, ¿cierto? Y esa formulación de ideas, por ejemplo, bueno, ¿quién ganó y cuál es tu estrategia? Tal vez esa pregunta tal vez viene al final. Pero como dice Javiera, la profesora Teresita hace preguntas, ¿de acuerdo? Preguntas que seguramente ella tenía pensadas, ¿de acuerdo?
previamente, cuando ella planeó la actividad, ella pensó en qué preguntas hacer directamente para que los alumnos pensaran y pudieran declarar estos cálculos que están haciendo. O sea, ¿cuál es el número más grande que se puede formar? ¿Y cuál es la suma, cierto, más grande que se puede obtener? Entonces, eso de alguna manera va a hacer que los alumnos interactúen, formulen, ¿de acuerdo? Y se produzca estos debates, como decía, una alumna dijo 66, y la otra dijo, y las otras decían 65, y ahí se generó como a ver cómo es, 66 o 65, y va una alumna y argumenta porque no puede ser 66. Entonces, claramente uno puede ir visualizando en este proceso, en estas fases o etapas que ella declaró al inicio, ¿cierto? Dijo que iban a haber 5 etapas. Bueno, ella está provocando en estas etapas que se estén generando las fases didácticas, adidácticas, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso en general, ¿ya? Profe, igual, la profe como que propicia el que los mismos estudiantes argumenten el por qué les dio tal resultado y les da ese espacio. No es como cuando uno como docente dice, ah, bueno, pero veámoslo en la pizarra, sino que, ah, ya, ¿cuál es tu resultado? Entonces explícale a tus compañeros por qué te dio ese resultado. Eso también es súper interesante. Sí, eso, gracias Javiera. Eso también lo podríamos como reconocer en lo que es las devoluciones, ¿de acuerdo? Cuando, claro, puede haber un conflicto, en este caso 66, 65, y el profesor como él dice, a ver, veamos, y el profesor lo resuelve y aclara la idea. No, pues eso es crucial que tú les devuelvas, ¿cierto? La pelota a ellos, ¿cierto? En este caso, para que ellos sean los que argumentan y ellos sigan encauzándose en poder resolver el problema, ¿de acuerdo? Y estoy hablando como en genérico, porque cuando estamos en teoría de situaciones, se generan estos fenómenos didácticos a los que nosotros referíamos. Porque en la teoría de situaciones hay reglas muy claras, que es donde el profesor, la única intervención del profesor que puede gestarse es haciendo devoluciones en este proceso de fases adidácticas, ¿de acuerdo? Acción, formulación y validación. En esas 3 fases el profesor no debiera intervenir, pero a veces se ve llamado o sea, el fenómeno didáctico es eso, porque surge cuando Rousseau estudiaba la teoría de situaciones, se daba cuenta cuando lo ponían en práctica que el profesor tendía a ayudarle a los alumnos, porque siempre estuvo en eso de que el alumno te pregunta, profesor, ¿y ahora cómo sigo? O está bien, y el profesor tiende porque lo ha hecho siempre. Entonces, ahora en este contexto, él tiene que reprimirse, pero se reprime porque él cree y sabe y está seguro que es necesario que el alumno salga solito, que el aprendizaje que se está desarrollando o que se obtiene al final y en la elaboración tiene que ser gestada por el estudiante, porque así es más significativo. Entonces, el concepto de devoluciones es eso, cuando el alumno le pregunta al profesor y el profesor abre la pregunta. O sea, yo le puedo decir, una forma de devolver es decir, bueno, a ver, pero ¿cómo explicarías tú esto? O a ver qué opina el otro compañero y el otro compañero. Entonces, el profesor mantiene todavía raya detrás de las bambalinas, ¿cierto? Para que otros sean los actores, ellos sean los que provoquen el aprendizaje o descubran el objeto matemático. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea del video era eso. Ya se supone que yo les compartí esta clase mucho más larga, está fraccionada en 3. Yo subí solamente 2 partes. La parte de las instrucciones, cuando la profesora Teresita le explica a los profesores que están de visita en este taller, llamémoslo, visualizando la clase. Y esta primera fase donde los alumnos manipulan las cartas que van del 1 al 6, porque del 1 al 6 van a pasar ciertas cosas. Del 1 al 6, el número más grande que se puede formar va a ser tal, la suma más grande va a ser tal, y en la segunda fase del video, o de esta actividad, mejor dicho,
los alumnos cambian, creo que las cartas ya van del 9 al 4, ya no eran del 1 al 6, se van del 9 al 4. Entonces, si realmente aprendieron, porque eso surge, ¿de acuerdo? A veces los alumnos se mecanizan, creo que ustedes lo mencionaban cuando analizábamos la primera parte de la clase, los alumnos a veces se mecanizan tanto y en este mecanizarse finalmente ellos pueden cometer errores y no se dan cuenta porque lo están haciendo mecánicamente y no hay elementos que los hagan como dudar. Porque así siempre lo hice y como lo hizo la profesora ya con esos números, asumo que eso se hace igual ahora. Entonces, por eso la idea es cambiar las cartas para que seguramente ellos puedan, esos cálculos que hicieron o esas reglas que obtuvieron, veamos cómo siguen ahora, ¿de acuerdo? Porque tal vez algún alumno puede haber dicho, estoy suponiendo, no, si sale el 6, yo lo voy a poner en la decena, ¿de acuerdo? Y si me sale el 1, yo lo voy a poner en la unidad. Estoy pensando en lo que yo haría si es que me dicen, dispone estas cartas de tal manera que la suma te dé lo más grande. Pero en este otro contexto, cuando ya las cartas van del 9 al 4, y si alguien se quedó en la mente pensando que el 6 es el número más grande, ¿me entienden? O que el 6 había que ponerlo aquí, y no está pensando ahora en nuevo contexto, que ya son otras cartas. Entonces, eso, ¿de acuerdo? A grandes rasgos. No sé si hay más intervenciones, si alguien de algunos de ustedes quiera como comentar algo. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, o cuando vemos los fenómenos, yo digo, chuata, yo no quiero ser, uno quisiera tratar de abordar la teoría de situaciones y tratar de que aquí haya algo de eso que emerja, ¿cierto?, durante la misma clase de didáctica de la matemática, ¿sí? En donde los alumnos sean los que plantean y resuelven el conflicto, el tema, pero como están tan silenciosos, que no sé si están o no están, les comparto, por ejemplo, preguntas que surgen. El semestre, hace 2 semestres atrás, en didáctica de la matemática, un alumno decía, pero la analogía, ¿de acuerdo? Pero está bien la analogía, porque son los recursos que tenemos en matemática para poder acceder tal vez a un nuevo conocimiento. Yo generalmente ocupo analogía, ¿sí? Cuando nosotros veíamos lógica proposicional, después veíamos algo de teoría de conjuntos, ¿cierto? Para ver las operaciones, la intersección, el complemento. A veces nosotros representamos usando diagramas de Venn, Euler, para que poder explicar mejor tal vez una propiedad, ¿sí? Entonces, eso es de alguna manera un desplazamiento metacognitivo en donde yo llevo estas ideas que son de teoría de conjunto y las represento mediante diagramas de Venn-Euler para explicar por qué por ejemplo, el complemento de una intersección es la unión de los complementos de esos dos conjuntos. Y me quedo súper tranquila porque lo llevé al diagrama de Venn y se los mostré. ¿Ven? ¿Queda lo mismo? ¿Ven? Queda representado y queda ennegrecida la misma zona. Pero eso hice un desplazamiento metacognitivo, ¿cierto? Trasladé esto a una representación con diagramas de Venn-Euler. Pero no me puedo quedar tranquila, tengo que ser capaz de devolverme, ¿cierto? Tal vez eso fuera un recurso para mirar, pero no es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, si estoy trabajando en teoría de conjuntos, yo debiera ser capaz, como profesor, ser capaz de demostrar usando las propiedades, pero en teoría de conjuntos. ¿De acuerdo? Pero si hago este deslizamiento y me quedo en el diagrama de Venn-Euler y cierro la clase indicando, perfecto, y nunca lo demostré en teoría de conjuntos, entonces
Y si eso ocurre habitualmente, claro que es una falla. Ahora, si pienso en teoría de situaciones, este fenómeno que se llama deslizamiento metacognitivo, ¿cuándo ocurre? Siempre ocurren todos estos fenómenos y todos estos efectos cuando el profesor interviene, siendo que él no debía haber intervenido, ¿de acuerdo? Pero surge pensando en que el profesor está observando la clase, está viendo que necesitan los estudiantes sentir que esta actividad no ha fracasado, ¿de acuerdo? Porque él de alguna manera interviene tratando de que puedan llegar a descubrir el objeto matemático, puedan generar el aprendizaje que haga planificado. Y genera esto, pero si mírenlo acá, y hace como este deslizamiento y lo muestra de otra manera. Claramente, pensando en lo que declara la teoría, ellos, no quiero llamarlo un error, ¿de acuerdo? Lo quiero llamar que es un fenómeno. Es un fenómeno que, dadas ciertas circunstancias, esto se genera y se da con cierto es como un fenómeno meteorológico, ¿de acuerdo? Ciertos elementos se conjugan y se genera un rayo o una lluvia, ¿de acuerdo? Bueno, dado estos elementos dentro de la teoría de situaciones donde el profesor no puede intervenir, donde los alumnos debieran ser capaces de llevar a cabo cierto su propio aprendizaje, pero algo está pasando, entonces este fenómeno de que el profesor intervenga surge porque se están dando ciertas situaciones y donde él finalmente interviene, nada más que decirlo. No puedo decir que es un error, sí es un fenómeno, ¿ya? Bien. Ok, voy a compartir con ustedes, compartir pantalla, algo que tenemos que revisar que está asociado a lo siguiente. Los aspectos que yo voy a considerar para evaluar las presentaciones de ustedes están acá, ¿de acuerdo? Suman 100 el puntaje total. Pero lo que yo quería preguntarle, o más que nada, más que preguntarle, es como quisiera que ustedes intervinieran en esta rúbrica. Tengo la posibilidad de que ustedes siempre digan la rúbrica me parece bien, qué bueno que se evalúen esos aspectos, pero a mí me falta la parte de la desagregación de cada aspecto. Entonces, si la exposición es clara, ¿cómo yo puedo medir que una exposición es clara? ¿De acuerdo? O cómo puedo medir el dominio del tema. O cómo puedo, bueno, la parte de la completitud, yo creo que la idea es que yo siempre cuando el estudiante vaya a presentar me muestre la presentación o antes nosotros declaremos, ¿cierto?, cuáles van a ser los contenidos o conceptos que va a trabajar cada uno. Y ahí me queda claro que para mí esa parte de la completitud está bien, y si faltara algo yo le diría, hoy tienes que agregar esto, ¿de acuerdo? Yo creo que es fundamental el que podamos comunicarnos antes de la presentación para poder tener una rúbrica en donde la hemos sancionado y estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Eso. Entonces yo quería, no sé, compartirla, no sé si ustedes quieren, les doy la oportunidad de hacer la desagregación, o si consideran que uno de los aspectos pesa demasiado respecto de otro. No sé si han tenido la posibilidad de intervenir en algunas rúbricas. Supone que es lo que nosotros nos aconsejan. La idea es que más que sea impositiva la rúbrica, la idea es que la conversemos. Estoy presentando, ¿están viendo la rúbrica? Sí, profe, se está viendo la rúbrica. Ya.
la voy a dejar tal cual así como está ahora, la voy a compartir y de verdad me gustaría creo que, no sé, en algún momento en otros cursos igual he dicho, hoy juntémonos en la rúbrica de tal evaluación. La verdad es que no se ven muy motivados los alumnos a intervenirla. No sé si comprenderá que es como necesario que uno aprenda a hacer rúbricas, ¿de acuerdo? Como parte de su formación, ¿sí? La posibilidad de que ésta pueda medir aquello que quiero medir es importante, ya sea para una disertación, ya sea para un trabajo, ya sea para una clase simulada, que también tenemos que hacer una rúbrica para eso. Sería bueno que quisieran intervenirla, quisieran aportar con... Profe, ¿a qué se refiere con con completitud? completitud significa, por ejemplo, que si hay dentro de la teoría hay algunos conceptos importantes a tratar, yo quiero que estén esos conceptos. Entonces yo les decía que esa parte de la completitud creo que no va a ser difícil lograrla porque cuando yo tenga la conversación con ustedes para tratar cualquiera de las teorías, yo le voy a tratar de mirar en el PPT, ¿cierto? Que ustedes tienen preparado, que estén los aspectos que se esperan. Por ejemplo, Nayeli y Marcelo me compartieron el PPT y yo les dije, sí, me parece bien, los conceptos que están acá están bien, ¿de acuerdo? Sí, eso de la completitud es qué conceptos voy a abordar, ¿de acuerdo? El dominio para mí tiene que ver definiciones, ser capaz de dar ejemplos. No sé si ustedes piensan que hay otros aspectos que pueda yo medir mediante, o sea, hay la de segregación es como qué voy a ir a mirar específicamente de esta idea o de este aspecto que está planteado acá. Pero, por ejemplo, para mí ser capaz de dar ejemplos o responder una pregunta de los compañeros, todo eso, para mí tiene que ver con el dominio, ¿ya? Entonces me gustaría que eso se diera. ¿Ah? Lo que a mí me faltó saber, o sea, no estaba seguro, era como el tiempo que uno tenía para presentar. Ah, sí, la verdad es que habíamos dicho como 10 minutos, 15 minutos cada uno. Eso como que lo planteamos en la clase anterior. Sí, sí, porque cuando uno está exponiendo 5 minutos igual es harto tiempo, si no es poco. Pero va a depender, ¿cierto? Claro, de repente piensa que es muy poco. Claro. Claro. Sí, ya, fíjate, aquí justamente no coloqué el tiempo, pero podríamos llegar igual más o menos a sancionar que cada uno de ustedes ponga 10 minutos o 15 es suficiente. Ya, ya, profe. Ya no quiero una clase así, no, sino más bien los elementos puntuales, definición, ejemplo. Súper bien que ustedes hayan presentado un video, ¿cierto? Porque queremos ver una clase y podemos criticar esa clase, podemos decir bien esa clase, qué tanto se aproxima, qué elementos de la teoría están acá presentes, o definitivamente con estos lentes de la teoría de situaciones, esta clase la verdad es que no cumple este aspecto, este aspecto, este aspecto. ¿Me entienden? No logro ver, por ejemplo, la interacción del material que se estaba exponiendo ahí, moviendo los ángulos, era poquísimo, era como, no estoy descubriendo nada con la manipulación de ese material, entonces podríamos, si es que tuviera que yo presentarles ese video para analizarlo bajo la teoría de situaciones, yo esperaría que ustedes dijeran que el medio, la verdad, no, o el material o la actividad en sí misma no me permite descubrir un conocimiento nuevo. Es como que si la profesora estuviera repasando los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces decían 130 o 45 y todos tenían 30 grados, de verdad, o sea, era cosa de mirar lo que estaba pasando ahí. Claro. Y no, claro, entonces no estoy descubriendo algo mediante el material, porque está todo dicho, está explicado en la pizarra, con ese material grande, con las agujitas, ¿cierto?
Entonces, eso es lo que quiero, que de esos videos que nosotros miremos, ustedes puedan usarla, mirar si es que hay elementos, algunos aspectos que yo podría rescatar de la teoría. Y si no encuentro, que ustedes explícitamente digan, esto esto no cumple con la teoría, porque tal cosa, el rol del profesor tal otra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Claro. Ya, Eso. profe. Eso. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a, a lo que acabo de plantear, que necesito, que quiero, que me encantaría que desagregáramos juntos cada uno de los aspectos aquí señalados en esta rúbrica? Yo creo que igual que tengan harto puntaje, como que ayuda a que las notas sean mejores. Pero no sé qué opina el resto. Por ejemplo, en la última fase, que tiene 20 puntos, tiene que ver con la participación de ustedes en las exposiciones de los compañeros. Entonces, supone que yo le di 20 puntos, ¿de acuerdo? Este primer bloque esta es su presentación, es cuando a usted le tocó exponer, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a mirar los momentos en que en Nayeli, por ejemplo, Nayeli fue que definió contrato didáctico, habló del triángulo didáctico, en algún momento habló sobre los momentos de la clase, participó en la reflexión, después el Marcelo habló sobre las fases didácticas, adidáctica. Entonces yo fui poniendo este video, como está grabado, la clase yo lo puedo revisar muchas veces, con detalles, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, me gustaría que los dos hubieran instado a participar a los compañeros, porque eso tiene 5 puntos. ¿De acuerdo? Insta a la participación. Ya, muchachos, les hago una pregunta. O los insto a decir algo, a compartir, no sé si tienen alguna duda. Entonces, eso de instar es importante, y obviamente hace que esto de alguna manera se haga más dinámico. ¿De acuerdo? Y este puntaje, que son 20 puntos, que está en este otro bloque, yo lo voy a ir a mirar a usted, o por ejemplo, yo sé que el Hugo Vital dijo que el efecto Topaz estaba aquí, la Maggi también, la Catarina Sepúlveda también. Ellos participaron en esta presentación respondiendo qué fenómenos didácticos estaban presentes en este video. ¿De acuerdo? Entonces, eso yo voy a ir haciendo, voy a darme el tiempo de cada vez que estemos en la presentación, voy a ir a mirar cómo los compañeros están participando y aportan con sus comentarios, con sus dudas, responden preguntas, eso. Entonces, estos 20 puntos, la desagregación sería, no sé, el alumno participó de alguna forma en la presentación de los compañeros respondiendo dudas, o sea, respondiendo a las preguntas o aportando con una pregunta para que los compañeros que estaban a cargo de la presentación pudieran responderla, o tal vez aportó con un ejemplo, con una experiencia de las prácticas, o sea, mucho. O sea, aquí todos podemos, esta clase se puede hacer muy dinámica porque va a depender de cómo ustedes de alguna manera quieran estar presentes y aportar con la presentación del compañero. Y eso se va a medir y se le va a entregar 20 puntos cuando yo tenga que generar su nota. Eso. Profe, pero ¿por qué es tan importante el número de veces? O sea, con relación al número de veces mayor, ¿es el puntaje más alto? No sé el número de veces. Aquí yo no he puesto una cantidad de número de veces. Todavía podríamos nosotros sancionar en esta desagregación. ¿Cuántas veces ha participado usted en diferentes presentaciones? Respondiendo a las preguntas de sus compañeros. Eso todavía no lo he sancionado. Aquí en la desagregación deberíamos decir, miren, con 5 veces que hayan participado en todo el semestre es suficiente, por decir algo. O no, yo creo que no, que los alumnos deben participar un poco más, ya pongámosle 8 veces, 10 veces. Estoy inventando, estoy colocando cualquier número, eso todavía no está indicado aquí. ¿De acuerdo? Eso debería estar como en la desagregación, para que nos quede claro cuánto
¿Cuántas veces quisiéramos intervenir o participar? Lo que está en la columna de la izquierda son los puntos que está asociado a ese aspecto. Y el número de veces de participación en diferentes teorías tiene que ver con esa idea, ese puntaje de participación. Lo puedo contabilizar, ¿de acuerdo? Podríamos decir que es súper interesante que el alumno dentro de esas veces que participó, podría habernos contado algo sobre el trabajo o la experiencia que han tenido. Se supone que ustedes han estado en práctica y dentro de las prácticas uno ha podido tal vez visualizar en la clase fenómenos didácticos o materiales que han sido para ustedes súper buenos porque los alumnos les permitió construir un conocimiento. Entonces, yo creo que es importante eso, conocer y que ustedes aporten a lo que están disertando su compañero. Bien. Profe, yo creo que igual en eso como en lo del puntaje por participación debería ser como evaluarlo así como general, porque si colocamos participación por presentación, somos 17, entonces como que creo que las clases se alargarían mucho. Sería como mejor verlo como a participación a nivel de semestre. No sé qué opina el resto. Ah, no, por supuesto, ¿no? A nivel de semestre, o sea, yo esta nota la tendría que poner cuando terminen todas las disertaciones, ¿de acuerdo? O presentaciones, así le pusimos, y ahí yo coloco la nota, y ahí yo tendría contabilizado qué puntaje usted obtuvo por este aspecto. Por ejemplo, no he mostrado hacia arriba, supone que esta rúbrica la utilicé hace un año atrás cuando trabajamos justamente en las presentaciones, pero acá yo lo que tenía es todo esto, ¿de acuerdo? Ahí está el puntaje. Por ejemplo, el alumno insta a la participación, era algo que se cumplía o no se cumplía dentro de la presentación de él mismo, ¿de acuerdo? Acá había un puntaje por participación, entonces yo tenía contabilizado a los alumnos que participaron, por ejemplo, Profe, sí, pero había un disculpe. aspecto, espera, quiero terminar la idea. En esa ocasión yo también daba un puntaje por asistencia a la clase, o más bien una asistencia que estaba relacionada con las presentaciones, en ese periodo de presentaciones, que igual duró casi todo el semestre porque había muchas teorías y había muchos alumnos. Entonces ahí yo tenía un porcentaje de asistencia, que eso me lo arrojaba como el mismo UCampus, ¿de acuerdo? Pero este aspecto sí lo considerábamos, pero ya para este curso no. Entonces, solamente me quedé con el puntaje por participación. Sí, ahora sí lo escucho. Disculpe, ¿qué es insta la participación? Simplemente cuando tú estás haciendo tu presentación, tú haces una pregunta para que la respondan tus compañeros. Ya con hacer una pregunta para que tus compañeros respondan, ya estás instando a la participación. O le puedes decir, chiquillos, por favor respondan o díganme su idea, o como que tú intervienes con el público, ¿de acuerdo? Cuando tú intervienes con el público Y para eso que respondan algo, eso ya es instar a la participación. así como lo que hicimos de crear como la actividad del video y eso. Sí, por supuesto, justamente. Ah, ya, Sí. comprendo, Entonces tú profe. ya tienes en ese aspecto, ¿de acuerdo? Ah, ya, profe, Con entiendo. solamente que hayas dicho instado una vez, ya cumples con ese aspecto de instar. Ya no Con ese necesitas aspecto. Ah, ya, profe. demasiadas veces. Ya, profe, comprendo, gracias. Ya. Eso. Entonces, más o menos pensando que esta rúbrica que está acá es la que más o menos utilicé para las presentaciones del año pasado. Algo similar se va a dar ahora con nosotros, ¿de acuerdo? Pero
me gustaría que fuera como más precisa cada aspecto para que los alumnos sepan cuánto puntaje están adquiriendo por cada aspecto, y aquí la desegregación, me encantaría que ustedes me ayudaran. Te estoy instando, ¿de acuerdo? No sé si yo podría compartir esto por un Google Doc, y ahí ustedes, desagregar significa, por ejemplo, decir 3, no sé, por ejemplo, en la exposición fue clara de los conceptos. Entonces, la exposición clara de los conceptos significa que, no sé, podría decir que, ¿cómo puedo decir que una exposición fue clara? O que los conceptos quedaron claros. Puedo decir, define, ¿sí?, con precisión cada concepto y tal cosa. Entonces la desagregación yo tendría que poner a la siguiente columna, de decir, cumple al menos uno de los aspectos anteriores, no sé. Eso es desagregar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, responde las preguntas planteadas. Bueno, en este caso, si no hay preguntas del público, claro, no podría decir que no cumplió, ¿de acuerdo? O sí podríamos decir, necesitamos que por lo menos el público haga preguntas para que ellos respondan, y si responde correctamente al menos 2 preguntas, ya tienen los 15 puntos. ¿De acuerdo? Eso necesito que quede claro para las futuras presentaciones. Ya, voy a dejar de grabar.